¡Viva la patria! Bravo, Muy, pero muy buenas noches, señoras, señores. 9 clavaditas. Estamos haciendo, como siempre, polémica en el bar, como siempre, en vivo, como siempre, en el 10, el canal. Forever. Como siempre. Me dijo Pío que estoy medio peinado, pues sí, un poquito medio peinado. ¿Cómo anda, mi querida Diana? Muy Bienvenida. bien, qué lindo un domingo con lluvias, con lo necesario que era, así que bienvenida sea. Sí, uno tenía la esperanza de que fuese todo el día. Esperemos que vuelvan a la noche. Pero para algo capaz que sirvió, no sé, Nico, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice Piñe? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, claro, siempre se precisa mucho la lluvia, la sequía es histórica. Hace décadas que no había una sequía así. Igual, obviamente, la lluvia complica tareas, incluso en el campo. Pero se precisa lluvia, fue un chaparrón. Ahí está muy desparejo el asunto. Pero bueno, ahí en la Rambla se desacomodó un poco la grilla, pero ahora está bien Tremenda rumbeada. noche hace. Sí. Tremenda noche. Recién estaba mirando que estaba Laura Sí. Canoura. Exactamente, sí. El público de Lali con Laura Canoura. Bien, buena onda el público con Laura, ¿eh? Sí. Igual acá tenemos varios otros grandes artistas. Por en ejemplo, esta... Por ejemplo, ¿estás hablando de mí, por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo. Entre otros. Bueno, muy bien. Patricia Madrid. Patricia Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Buen domingo. Sergio Puglia, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches para todos. Julio Río. Muy buenas noches, buen domingo para todos. Quiero mandarle un abrazo grande a mucha gente joven. El viernes comprobé que hay mucha gente joven que nos mira realmente, pero mucha. ¿Qué estuviste en una ¿Dónde? kermés? No, sí, estuve ahí con unos amigos. ¿Dónde estuviste con tanta gente joven? 3, 4 puntos estratégicos. Bibliotecas, me imagino. Bibliotecas y museos. Iglesia. Sí, realmente el también viernes. la No, el viernes iglesia. Montevideo estaba absolutamente repleto de gente joven por todos lados. Bueno, gente yo salí joven. de acá y acá pasé No, por- no. estaba hasta la manija de gente. No, ¿viste lo que era Rodó? Impresionante. No, impresionante, no podías pasar ni siquiera en el auto. Viernes. Pero ¿sabes lo que destaco? Porque fue San Patrick, ¿no? Claro. Destaco la buena onda, realmente la buena onda, más allá de que obviamente había alcohol y todo lo demás, pero digo, la muy buena onda. Así que, bueno, el saludo para chicas Qué y bueno chicos eso, ¿eh? de todas las edades. Qué bueno que los vivan en jóvenes Chile. respeten a la gente grande. Muy bien, muy bien. Ya te tiró el gato, ya te tiró el gato. Sí, qué bueno que los jóvenes respeten a la gente grande, dice. Digo, Tiró porque es como- muy bueno, eso es un orden, pero está muy bien, ¿no? No lo dije por vos, ¿eh? En general. No, pero está perfecto. No, pero además está bien si no te me pone respetan. ruido, en lo más mínimo. Y aparte, está bien, está bárbaro. Yo asumo la edad que tengo, no tengo inconveniente de ningún tipo. Simplemente, al contrario, me embriago de gente joven porque me da vitalidad. Ajá, eso es Al importante, contrario, embriagarse con me da gente joven es muy potencia, me da importante. fuerza. Yo tengo que agradecer, me olvidé de agradecer, porque ayer estuvimos llevando con la Embajada de Italia un encuentro en el MUMI que se llamó Cocina Italiana Urbana y además hubo show, estuvo la Gran Bolani. Pero era maravilloso porque casi 5.000 personas desfilaron desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Fue un éxito descomunal, así que muchas gracias a todos por apoyarnos y por estar y por compartir y por demostrar que Montevideo es una ciudad con cultura italiana. Hoy vamos a hablar hablando de Italia, no quiero, ¿cómo se dice? Asociar. Generalizar y asociar, Sí. pero uno asocia automáticamente porque vamos a estar hablando... Asociar, sin ningún Vamos a estar problema. hablando de mafia, ya que hablaste de Italia. Pero de la mafia italiana, pero también de si el crimen organizado o mafia llegó a nuestro país, llegó a nuestra región. Por eso voy a presentar a un periodista que yo lo miraba, no quiero que lo tomes a mal, de chico lo miraba en el informativo como loco. Jean-Georges Almendras está con nosotros. Me aplaudo yo también. Un gustazo conocerte personalmente, de verdad. Un gran gustazo estar, porque la polémica en el bar tiene una expresión metafórica, es una costumbre rioplatense propia. Y la polémica en el bar representa una expresión de la comunicación multifacética, polifacética, varias culturas, personalidades, historias de vida, etc. Entonces, creo que nos identifica muy bien este proyecto en la medida de que nos permite debatir de temas multifacéticos que es importante también entrar a conocer. ¿Y dónde se conocía en los años 60? En el boliche, en el bar. ¿Cuántos intelectuales de nuestra época, Galeano entre ellos, que no le gusta que le digan intelectual, no le gustaba, se formaron en el bar? Y el bar era realmente una escuela. En mi tiempo de periodista hacíamos boliche, hacíamos bar con secretario de redacción y ahí aprendí muchas cosas. Así que bueno, yo tengo que agradecer la invitación que me permite también recordar, a pesar de que he entrado a esta casa muchas veces, pero me estaba acordando ahora, hace tiempos atrás de joven,
acá se emitía Domingos Continuados con Cristina Morán. Y en este Domingos Continuados que yo venía, me acuerdo que vi a Quilapayún, porque yo venía a hacer promoción de teatro, después cuento mi historia, porque y ahí vi a Cristina y Beta Márquez, que era la asistente de producción. Quilapayún, ¿eh? Quilapayún. Sí, sí. Quilapayún en el año antes de la dictadura, o sea, antes del 70. Sí. En el 4 hacías policiales, ¿no? En el 4 hacía policiales. Mucho tiempo. Entré allá en el 88, no buscaba la televisión, la coyuntura profesional en Últimas Noticias, en Crónica Policial e Información General, me llevó, me catapultó. Con un estilo particular, además. Con un estilo de ir al frente, de meterte ahí en el barullo. Sí, en el barullo porque la Crónica Policial, y quiero hacer una apreciación un poco interesante. ¿Para qué era eso que me perdí? Ahí estamos viendo imágenes. Sí, Vení, esto que le estaba diciendo a un camarógrafo que venga, vení. A ver. Londres. Está en Ferrería, ¿no? Dale los autos. Está en las azoteas. Y ya se ha registrado el tiroteo. Escuchen esa metedora. Escuchen. Junto a Moreno, este equipo de Telenoche está trabajando. Vení. Acá, vení, vamos allá, vení. No, vení acá. No. Vaya para atrás, vaya para atrás. Vaya para atrás. El portero, para atrás, para atrás. Vaya, por favor, para atrás, para atrás. Ahí estábamos viendo el estilo en el medio del tiroteo, ¿no? Sí. Le decía vení, le decía camarógrafo, y decía, no, decía camarógrafo. 25 de agosto del 89, han pasado años. Y debo hacer una anécdota un poco jocosa que me chocó cuando la viví. Estábamos bastantes años después, en unos montes cerca de Playa Pascual, había un procedimiento policial nosotros con Modino, que después tengo que hablar de él, porque recordarlo con mucho homenaje. Falleció hace poco tiempo, Hugo Modino, y quiero recordar a sus hijos, a su hijo y a su familia. Íbamos que en el monte con la policía, y un policía de unos 30, 40 años me dice, Almendras, quédese conmigo. Le voy a decir una cosa. Yo lo vi a usted el 25 de agosto. Me dijo, pero vos sos joven. Yo lo vi en mi casa, tenía 12 años, ahora soy policía, me dice. Ahí me marcó notoriamente el tiempo transcurrido. Pero más allá de lo que dice Piñe, un estilo muy particular, porque en su momento también ha sido bastardeado el periodismo policial. Me interesa quería hacer una aclaración. El periodismo policial, la crónica policial en diario, más tarde después en TV, con este estilo que de alguna forma marcó una línea, siempre fue bastardeado, siempre fue el patio trasero, pero el patio trasero de la redacción, sin embargo, generaba título, generaba rating, generaba impacto, generaba en el cronista policial, de aquella época éramos 3 cronistas policiales, uno de ellos Nano Fole, de esta casa, Nazario Zampayo del Canal 12 y Almendras. Y Nano siempre decía, somos 3 nombres, a Jean-Georges, Nazario decía, y Nano. Marcan, el cronista policial también generaba un impacto y en el imaginario popular hasta el día de hoy, lo sigo experimentando, vive una situación de integración a la comunidad humana. Y se ha bastardeado porque el cronista policial no se lo considera un actor social. Es un actor social de indispensable circunstancia. Porque la crónica policial refleja los problemas humanos. Trabajamos con la condición humana. Estamos junto al recluso en un motín, junto a la policía, que es la que reprime o interviene como alguacil de la justicia. Y también con la justicia. Fiscales, claro. Ahora fiscales en sus tipos jueces penales. Lo que pasa es que es contradictorio. Vende la crónica policial y los medios saben que la crónica policial es un parte del condimento, pero por otro lado hay un montón de gente que no quiere saber cuál es la realidad en la que vive y entonces niega y bastardea la crónica policial. El negacionismo en este plano realmente es preocupante. Obviamente hasta el 2005, 2006 se trabajaba de una forma. Después del periodo de 2005 a la fecha se trabaja de otra. Y quiero destacar un aspecto. La presencia del periodismo, reportero gráfico, en aquella época se decía chasirete, el reportero gráfico, camarógrafo o fotógrafo y periodista, pero sobre todo el camarógrafo, en cualquier sociedad humana, Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, es una garantía para la comunidad humana.
Y yo lo he vivido en varias oportunidades. Una en particular en un episodio de persecución en el Monte de la Francesa en el 90. Sí. Llegamos en el momento que sacan a una persona, no voy a dar nombres por una razón obvia, sacan a una persona detenida baleada. Bueno, se filma. Al año, en un motín que hubo en el Penal de Libertad, salió en el Diario de la República, yo soy fulano de tal, y debo agradecer al equipo de Almendras y de Telenoche 4 porque me iban a matar. Llegaron ellos en ese momento y no se produjo. Es decir, la crónica policial es un actor social que permite garantizar da garantía. dentro de un Estado de Derecho. ¿Y qué decías que cambió en el 2006, 2005? Me quiero meter en el tema mafia, se nos vaya el programa. Dale, dale. ¿Para bien o para mal? No entendí la pregunta. ¿Qué cambió? Dijiste que cambió algo en Ha 2006. cambiado, obviamente el lenguaje televisivo es otro, la coyuntura, las circunstancias de comunicación en otras, pero de 2005 a la fecha... Sí, y los crímenes son otros también, ¿no? Porque... Sí, bueno, ese es otro tema. Nosotros, voy a ser sincero, no estamos hablando hipócritamente. El periodista policial de los años del 90, del 80, 90, trabajaba con la frecuencia policial con un aparato. Tal cual, totalmente. Perfecto. So pretexto de este aparato... que Quiere para decir mí- que cuando salía la policía, para que la gente Nosotros esté claro, sabíamos- ustedes recibían la información No, al instante exacto. e iban al Yo lugar me del cambiaba subrayado y estaba el coso de repente domingo de noche que hacía cerramos y decía atención en San José y no sé, y Río Branco. No, conocíamos- Asalto en no sé dónde. O sea, lo estamos escuchando. Obvio, conocíamos todos los códigos de bomberos, para patrulla, pero so pretexto de eso, en el 2005, 2006 y se intensificó en el 2008, se encriptaron las radios policiales, se cortaron ciertas libertades de desplazamiento. No había una integración con el cronista policial. Hago esta precisión. Cuando uno entraba en un diario o televisión, había en jefatura de policía una oficina de prensa que cada diario decía: El País presenta, Canal 10 presenta al periodista Julio Ríos Almendras, Canal 12 a Zampayo, y cada uno tenía un carnet, una identificación que decía cronista policial, jefatura de policía. Con eso entrábamos sin problema ninguno a jefatura y al ministerio. ¿Por qué entrábamos a jefatura? A pasear. Porque el diálogo constante entre periodista especializado y calificado y autorizado permitía un diálogo con las autoridades y sabíamos las situaciones en un diálogo que hoy en día se cortó. Porque yo te quiero hacer es una pregunta comunicado con y respecto a personas. Ahora, porque me quiero meter en el tema de la mafia, que eso queremos hablar y sé Sí, que me organizado. Pero antes quiero decir que hoy estamos de cumpleaños en nuestro querido Uruguay, Julio. Pero por supuesto, Piña, no me avisaron para la colecta. No es uno de nosotros, es el cumpleaños del señor José Pedro Varela, pionero para su época y con un ideal revolucionario sobre la educación de todos los uruguayos. Y qué mejor que homenajearlo brindando con un Don Pascual Coastal Tanat, un vino a la altura de este acontecimiento. Claro, porque para ser primero hay que tener carácter, como José Pedro Varela y Don Pascual. Bien dicho, Don Pascual, puro carácter y salud por la educación de todos los uruguayos. Muy bien, regalo muchachos. para el Regalo amigo todos y Ross. Salud. regalo Jean para George. Jean Regalo George para Jean Almendra. George. Bueno, muy amable. Antes que arranque con la cosa, le quiero preguntar No, por qué, no, que lo Julio, pero conozco. no me No, matás. cortita. ¿Por qué Jean George? Porque digo, yo creo que más allá de todo el trabajo que hacías, que era espectacular, también era, eso también fue, no sé qué porcentaje. Jean George Almendra. No fue un nombre artístico ni mucho menos, y hago brevemente. Yo agradezco mucho al pueblo uruguayo. Yo soy inmigrante, nacido en La Paz, Bolivia, en el 55. Y cuando mis padres vienen en el año 60, educadores, ellos allá, estudiantes, habían estado mucho tiempo en Francia, en la UNESCO, becados por la UNESCO en la Sorbona. Mi hermana hizo jardinera. Y yo entro en la pancita de mamá en noviembre del 54. Por lo tanto, yo iba a nacer en París. Pero termina la beca y vuelven a Bolivia y nazco 7 Mesino en mayo del 55 en mi casa a 5.000 metros de altura. Obviamente la pasión de Francia era muy tremenda. Mi hermana se llama Maribeth, una de mis hijos puse Denise. Es decir, Francia lo llevo en el corazón, es más de adulto, Italia obviamente. Pero ese es el concepto, el por qué el Jean Georges. En casa se hablaba un tiempo francés, después se fueron. Y quiero agradecer al pueblo uruguayo, y creo que el hombre, acá hay muchos de medios de comunicación, los seres humanos, que hemos llegado a estos medios. Tenemos que agradecer a personas, circunstancias de la vida, porque llegar a ser comunicador de un medio televisivo, radial o de diario es un sitial importante y de privilegio. Entonces yo me siento muy agradecido con este país, me siento un uruguayo, menos presidente puedo ser todo, pero
Evidentemente he pasado aquí toda mi escolaridad, mis estudios, he conocido gente maravillosa. Tengo que acordarme de la gente de San José, amo mucho el departamento de San José porque allí estuve con la colonia de vacaciones en una generación que los medios han olvidado. Lo que hoy es el centro vacacional del BPS de Machinena era del 67 hasta el 75, 76, no me recuerdo, colonia de vacaciones de asignaciones familiares. Había un convenio con primaria que durante el año se funcionaba con escuelas primarias y se llevaba a un establecimiento único en toda América Latina y ejemplar. Era había tambo, había campo, había canchas, había piscina. Y allí éramos líderes, un grupo de gente que eran muchos de la Asociación Cristiana, quiero mandar un saludo grande porque sé que me están mirando. Y allí empecé haciendo periodismo en el diario Los Principios, haciendo crónicas de teatro con gente menuda. Y allí hubo líderes como Osvaldo Laporte, había gente que hicimos incluso actividades de apoyo en el Consejo del Niño, en un hogar del Cerrito de la Victoria, en un grupo que se llamaba Spipel, estaba Nacho Cardoso. Pará, no vamos a hablar más de la mafia. Te agradezco la pregunta. Bueno, Muchas gracias. es eso, quiero agradecer porque se vivieron muchas cosas en mi experiencia de vida. Obviamente después entré en el mundo mediático y bueno, se multiplicó todo. Sí, no, pero uno de los temas por los que estamos hoy te convocamos, entre otras cosas, es ¿cómo te vinculás a investigar la mafia? ¿Por qué esa temática en particular? Sí. ¿Cómo llegás a eso? A mí es un tema que me interesa mucho. La mafia es un tema... Y después, ¿cuánto hay de mafia o de crimen organizado en nuestro país? Algo que parecía muy lejano. Lamentablemente, Piñe. Empecemos por qué la mafia, por qué te interesó el tema. Bueno, ¿Cómo de cronista policial, obviamente el paso a la especialización de mafia es un paso, es una nada. Yo me vinculé en el año 2000 con Giorgio Bongiovanni, que es hoy en día director de uno de los medios de crónica judicial más leídos en Italia, Antimafia 2000 en italiano, y me hice cargo hace 15 o 20 años de la filial Sudamérica. Lamentablemente la mafia no es un tema romántico, no es un tema metafórico, no es un tema que tenemos que mirarlo por el costado aunque estemos en Uruguay, porque lamentablemente no es un tema de decir Cosa Nostra está sentado acá Totorrina o el recientemente prófugo capturado Matteo Messina Denaro. Esos personajes son de Italia, pero la preocupación que yo tengo, y por eso Antimafia 2000 es importante que nosotros lo estamos divulgando, porque hay una lógica mafiosa, una ideología mafiosa que se ha diseminado sutil y descaradamente en todo el mundo. Y América Latina... que están insertos en los lugares de poder. Insertos y están instalados. No el mafioso, no está Totorrina sentado en el Parlamento, en la Corte Ejecutiva. Pero sí tiene vínculos con el poder. Vínculos con el poder. Porque la lógica mafiosa, aunque no sea la mafia Cosa Nostra, en Italia hay 4 mafias: Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita y la Camorra Napolitana. Son las 4 que dominan el sistema político, el sistema económico, el sistema, la convivencia y la cultura italiana. En el Uruguay no hay Totorrina, pero hay totorrinas a la uruguaya. Es decir, la ideología mafiosa se ha instalado porque lamentablemente el narcotráfico es uno de los aspectos medulares. Si no miramos para atrás, el señor Rocco Moravito aparece y sobreparece. Pero ¿qué hacía Moravito acá? Rocco Moravito es un capo de la 'Ndrangheta. Capo, un hombre de familia de mafia, un hombre que viene prófugo de Italia al Uruguay a instalarse, prófugo, ya procesado por asociación mafiosa y mafia, en ausencia, el sistema jurídico lo permite, acá no. Acá no hay ni siquiera delito de mafia, cosa grave que habrá que ver a nivel legislativo. Y hay otros temas más. Pero él viene y se instala, pero no se instala a pasear, se instala con otra identidad, se instala con una infraestructura y un objetivo que mientras no fue descubierto, ese objetivo lo vino cumpliendo. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, como todos los capos de la mafia, entran a instalarse en el sistema financiero del Río de la Plata, no de Uruguay solo, del Río de la Plata, Argentina, Brasil, Paraguay, porque obviamente el traslado de cocaína para que cruce a la zona de Europa, no lo llevamos en una valijita por los aviones, se lleva en contenedores. Y eso significa, y eso es lo que tenemos que tener conciencia, comunicadores y el pueblo, de que se trata de traslados de toneladas en contenedores. Y para movilizar un contenedor o dos
al puerto de Montevideo, que ya tenemos evidencias en la crónica policial, se han realizado cantidad de incautaciones. Hay que tener contactos. Contactos a nivel, no a nivel solo de las fuerzas de seguridad, a nivel del sistema político, a nivel del sistema Pero financiero. él es de la Andrangheta, ¿no? La de Andrangheta es la organización. Él viene con una misión o viene escapado y No, ya que estaba viene acá... escapado, pero más. Y ya que estaba acá empieza a ser él. Explico la pregunta. Rocco Moravito viene de una familia de mafiosos muy poderosa y obviamente cuando viene escapado no viene a tomar el té. Viene escapado, pero obviamente con una logística y apoyado y desarrolla una red de narcotráfico que en este momento la potenció. Andrangheta es una organización mafiosa que en este momento factura lo que no podemos entrar en nuestra imaginación. Es un poder económico grande que mina las economías de los países que están involucrados, mina la democracia. No es un tema para tomarlo a la chacota, absolutamente. Nosotros, claro, vemos El Padrino, vemos Los Sopranos, tenemos una idea romántica del Y claro, que hasta como... No es así. Claro. Lamentablemente. Pero ¿es interés de todas las 4 mafias italianas meterse en Sudamérica o en el Río de la Plata? En este momento, Cosa Nostra y Andrangheta trabajan en forma conjunta. Antes era cada uno en su rancho. Pero no puede pensar que pero vengan a trabajan- Colombia, Perú, Bolivia... Es un sistema criminal integrado que se ha extendido por los puntos neurálgicos Claro, el donde puerto en pasa la Uruguay es droga. fundamental. Uruguay es un puerto, la hidrovía que viene por el lado de Rosario, nosotros lo vemos desde el punto de vista romántico, la hidrovía, maravilloso. No, son todas rutas comerciales porque la mafia o la lógica mafiosa, la ideología mafiosa, desarrolla esas actividades como desarrolla un empresario su expansión comercial. Hace un año, en una reunión de jefes de policía en Rosario, que Rosario hoy es la Palermo, lamentablemente Rosario, la Palermo, Argentina. Rosario, Argentina, Rosario, la Palermo sí. de Italia, porque está viviendo una situación muy crítica. Yo voy allá constantemente, voy a Paraguay, es caótico. La situación en Paraguay es nefasta para el periodista porque han asesinado 20 periodistas. Ahí va, ¿a qué el grado? narcotráfico. ¿Paraguay a qué grado? ¿Rosario a qué grado? ¿En qué cosas? Los ¿En grados- que persiguen periodistas? ¿En qué...? Sí, Paraguay es un narcoestado, ya, con el señor Abdo Benítez, que lo vemos en la exposición presidencial, pero es un narcoestado porque el 70%, por no decir el 100% del sistema parlamentario está contaminado, está intoxicado. Rosario todavía, por ser un país que tiene sus grandes dificultades sociales y económicas, presenta... Lo que acaba de decir es... Es así. Bueno, pero ¿qué elementos Paraguay, ¿no? tenés para...? Sí, claro. Evidencias, las evidencias Evidencia. las pone Almendras en esta mesa, pero las evidencias están en los intendentes, por ejemplo, el intendente de Pedro Juan Caballero, que he entrevistado y he ido a Pedro Juan Caballero, es una zona que desde los años 60 está contaminada por el crimen organizado. Hoy en día... A ver, no desconozco, incluso en muchos países de la región y en otros hay problemas de actividad de los narcos, en algunos casos gravísimas, y hay una sensación hasta de impunidad. Lo de llegar a decir que es un narcoestado, me gustaría ver a qué te No lo referís digo con yo, eso. lo dicen todos aquellos operadores de justicia Ajá. que ven a Paraguay desde Italia, por ejemplo. Mataron, y por ven- ejemplo, a un fiscal que era Bueno, un fiscal me comprometido hace- contra exacto. la lucha contra el narcotráfico. Marcelo, Demostraron, sí, a ver, la muerte de un fiscal harto conocido Sí. y de los más importantes, muerto en su luna de miel, debe ser uno de los argumentos más claros y contundentes para establecer que... Exacto, Julio. Es la demostración de la transnacionalidad de la ideología mafiosa. Se visibilizó en ese asesinato, literalmente, que el sistema mafioso trabaja con impunidad. Y yo he estado en Paraguay y me consta por lo que he visto, por lo que ha pasado, por lo que le ha pasado a uno de mis colegas de la redacción Antimafia 2000, Pablo Medina, periodista asesinado por el narcotráfico en la zona de la Triple Frontera. Ahora, pero y acá, en Uruguay, ¿cómo? Digo, tuvimos el caso Moravito, que lamentablemente hasta el momento solamente una persona vinculada con la Republicana fue procesada, bueno, se le es un tema adjudicó, digamos, complejo. responsabilidad. Hay, ¿no? Dimes y diretes, ahora el exdirector de la policía, Mario Lallera, Sí. dio algunas declaraciones tal Exacto. vez un poco contradictorias con la primera versión que se había dado por parte de la administración Bonomi, en fin, a quién le cabía la responsabilidad, los otros traslados que hubo
del otro delincuente que estaba guardado en Guardia Republicana, del mexicano. El de los Queenies. Sí. De los Queenies, ahí va. Ahora, ¿cuál es la inserción en concreto? Digamos, Morábito llegó acá, se instaló acá. ¿Tú tenés indicios de que haya otras redes ya echadas de la mafia italiana? Seguramente, mientras estamos hablando tú y yo acá en Polémica en el Bar y con los oyentes, los televidentes, seguramente están operando otras redes impuestas por Rocco Morábito antes de ser detenido y después prófugo. Seguramente, te lo afirmo. Nosotros lo hemos dicho en Antimafia 2000 en varias oportunidades y estando en Italia el año pasado, jueces y fiscales tienen en su visual del horizonte a Uruguay, porque siguen atentamente y de cerca los movimientos de la criminalidad dentro de Uruguay. Y sobre todo cuando la criminalidad tiene un sello, la 'ndrangheta. Rocco Morábito, obviamente, es evidente, creo que entra en el sentido común de cualquiera de nosotros, que tenemos un cierto conocimiento como profesionales y como comunicadores, de que para ser recapturado, no estamos recapturando a un ladrón de gallinas batarazas, estamos recapturando a un individuo que estuvo prófugo 15 años y parecía un empresario en Punta del Este y se sentaba seguramente quizás en un restaurante donde estaba Sergio Puglia y Almendras, perfectamente. Hay que ver que financiaba. Se instaló. Posteriormente lo hizo su señora y su hija, que se sentaban a cenar en cualquier lugar. Se instaló, lo recapturaron, cumplió la pena por la falsificación de documento y después ya estaba pronto para la extradición porque la policía italiana hizo fugas. Eso significa corrupción. Yo te preguntaba, digamos, si tú tenías indicios en concreto de que efectivamente Morábito dejó funcionando algún tipo de red. Los indicios, claro que los tengo. ¿En qué medida? No puedo darte un ejemplo concreto porque yo tengo que probar lo que diga. Pero sé perfectamente, porque la metodología de trabajo de estos personajes es trabajar subterráneamente para lograr sus objetivos. Su primer objetivo era evadirse, que lo hizo. Después se fue a Brasil y pasó lo que pasó. Después de otro año allí, se lo llevan a Italia. Claro, pero debe haber dejado sentado su... Debe haber... Claro, pero ahí es en condicional, porque no tengo la prueba. ¿El debe haber o si tú tenés indicios? Los indicios son precisamente... No, debe haber. Yo te puedo decir... No puedes afirmar. No lo puedo afirmar, porque para yo afirmar una cosa tengo que mostrarte una evidencia. Porque ahí es donde está, donde está el punto, que yo creo que tiene que quedar bien claro, de si efectivamente tenemos una situación de inserción de la mafia italiana en Uruguay, a raíz de esta llegada y después posterior salida de Morábito, o si por el contrario son otras las redes criminales que operan en el país. Operan, Patricia, ellos operan con la mafia local, el crimen, los delincuentes con la delincuencia local. Lo mismo pasa en Argentina. Argentina fueron capturados 2 o 3 integrantes de la 'ndrangheta. Incluso a los pocos meses de la captura de Morábito lo capturaron. 50.000 euros ingresaron, eso lo avisó la policía italiana, no la policía uruguaya. 50.000 euros ingresaron a Buenos Aires para apoyar a la logística de fuga de Rocco Morábito. Significa, no podemos hacer... apliquemos el sentido común. Son personas que vienen, que dan un paso y el paso lo dan porque hay otras apoyaturas, si no, no lo dan. Ahora, vos, ¿cómo tildás a Uruguay, por ejemplo? Hablaste de narcoestado de Paraguay. Y hablaste por ejemplo, de Rosario, que todos sabemos que está totalmente copada. Contaminada. En este momento, absolutamente. Y es lamentable que una ciudad espectacular como Rosario está como está. La pregunta que te hago es, ¿cómo está Uruguay? ¿Cómo catalogás a Uruguay en este Buena momento pregunta. En cuanto a la corrupción o no, o en cuanto a la lucha o no que se libra contra la mafia? Pero perdón, me parece que hay una precisión que es importante hacer y que va vinculada en algo de lo que decía Patricia. Si es la mafia instalada, son redes de narcotráfico, que vienen de Colombia, que vienen de otros lugares. Me parece que esa dicotomía o ese paralelismo sí, o si son locales. No es menor. Mi pregunta es, a ver, que acá indudablemente esa filosofía mafiosa, esa forma de ideología fue infiltrándose absolutamente en todos los territorios y además en todos los gobiernos para poder operar. Es parte de la filosofía mafiosa. Metodología. Su método es infiltrarse dentro de los estamentos del poder y las organizaciones
por un lado, para poder tener libertad de acción, Correcto. y por otro lado, cooptar y captar el local delincuente que quiera participar ¿Cómo está dentro de la Uruguay en red. este momento? Bueno, Eso me pregunta, quedó claro. vamos ¿Eso por pasó partes. en toda América? ¿Eso pasa en toda América? En toda América Latina. Porque me estoy preocupando en este momento. Por eso te lo pregunto, porque Perfecto. vos manejás esa América Latina. Correcto. Tenemos que manejar, cuando hablamos de mafia, no pensar en el árbol, Cosa Nostra, Mangreta, Italia. El bosque tenemos que mirar. Y el bosque, lamentablemente, en materia de... es un cáncer, es un monstruo cuyos tentáculos se han extendido por todo el mundo. Bien, América Latina, Uruguay, contesto por partes. Uruguay, lamentablemente, si seguimos no estableciendo a nivel parlamentario el delito de mafia, que no existe. Está la Asociación para Delinquir. Acá esa asociación para Dentro delinquir. de los que se vinculan al narcotráfico. A lo que es Con una pena a lo que es bastante el baja. bosque en materia Pero es de... muy baja la pena. Muy, hasta Son, con la ¿cuánto? máxima de 6 Exacto. años. Bueno, a lo que es el concepto del bosque, lo que es el concepto, la ideología mafiosa extendida en el mundo. Que un país en el que se han hecho incautaciones en los últimos 3 años por el pasaje de contenedores de droga, por contenedores por toneladas, la presencia de Rocco Moravito, la presencia de Rocco Moravito, de pares de Rocco Moravito en la Argentina, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Uruguay. El Uruguay tiene que poner las barbas en remojo a nivel de gobierno, porque tiene que haber una mayor severidad en el control de lavado de activos, porque no solamente llevar la valijita o el contenedor con la droga. Hay operaciones financieras, porque hay inmiscuidos elementos financieros, elementos del sistema político. La red. Una red, Es la red. establecida por la lógica mafiosa. No quiere decir que la Andangreta está instalada No. a la modalidad italiana, porque ellos tienen su pez gordo allá. Pero la lógica mafiosa, con elementos como Rocco Moravito, que seguramente estamos hablando, Pero cuando decirle, saltará dentro de 3 meses o un año, capturaron a uno. Y las actitudes de parte del poder con respecto a unos, a mirar Bueno. para el costado, no estoy hablando del Uruguay en específico, digo, hay un montón de poderes y de estados que miran hacia el costado y dejan porque indudablemente la red está funcionando. Y hay otros estados que juegan el doble, miran para el costado pero también actúan, como hemos visto y hemos sabido que ha pasado tanto en Colombia como en México y como en todo lo demás. Bueno, y acá también tuvimos Y el acá. caso Marcet con el pasaporte. Bueno, sí, el Sebastián Marcet. ¿Ese es un pesado mismo? Ese elemento está ligado con el asesinato del fiscal. del fiscal Para el paraguayo. socio paraguayo, Es ¿no? decir, sí. Indudablemente, si empezamos a armar el rompecabezas, Julio, nosotros ahora estamos hablando en un bar y en el bar se hablan estos temas. La audiencia tiene que empezar a armar este rompecabezas con sentido común. Si aparece un crimen de un fiscal en Paraguay con un visible sello de transnacionalidad, si aparece Sebastián Marcet, personajes como Rocco Moravito, Que aparece en Paraguay también, ¿no? Sí, situaciones Acá y allá. de traslado y incautación de cocaína por toneladas en Uruguay. En Uruguay está pasando algo. No es, perdón, voy a traer a colación el tema astesiano, que es el tema que todos nos... Lamentablemente, Astesiano hace parte de una red de corrupción, no hablemos de mafia. La lógica mafiosa puede ser que se ponga en práctica así. Por eso decimos en broma mafia. No, la mafia con mayúsculas está en Italia. Pero la metodología mafiosa, la lógica mafiosa, la ideología mafiosa está extendida por todo el mundo. Pero que cuando vos decís ideología mafiosa, que es la forma de proceder. Exacto. Bandas locales, por El ejemplo. sicariato Yo es- empiezo a pasar de a poquito a poquito y empiezo a pensar en crecer y uso la lógica que vi en las películas mafiosas. La Eso habla mafia, de- no, la mafia Porque la es una pregunta que yo te hago, cultura. porque no hay mafias chiquitas locales. No creo que todos los que gobiernan un barrio o que mandan en determinada zona estén vinculados. No, directamente. No, pero es que no son mafias no son eso, mafias. me Son parece. La redes, diferencia, son claro. crímenes. Bueno, pero es funciona crimen- parecido, es crimen porque que extorsionan a los utiliza- vecinos, porque extorsionan... No. Ese es un concepto que hay que aclarar. La Bien. mafia se desarrolla, crece y ejecuta su metodología, que significa una cultura de vida, ritos, son hombres de honor en su léxico y utilizan y si trabajan en Italia de una forma. Fuera del territorio italiano, esa cultura, salvo después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, se instalan en Estados Unidos, el gran problema que tiene Estados Unidos, con la instalación de los grupos de Cosa Nostra, la mano negra que se decía en Estados Unidos. Pero a nuestro nivel, lo que se opera es la ideología mafiosa.
En Colombia, Pablo Escobar adoptaba como ejemplo de su procedimiento a Provenzano, Totorrina. Era su modelo. Entonces, ellos en América Latina han desarrollado el veneno, han inyectado el veneno de lo que es la lógica mafiosa. Uno de los aspectos es el uso del sicariato, el trabajo de contaminar el sistema económico, el trabajo de contaminar el sistema político, no de contaminar al aduanero dándole $5.000. Y no lo pesado. No. Porque para mover toneladas de drogas se necesita contaminar el sistema político. Así, te lo digo groseramente. Nosotros pensamos que, bueno, pero acá no hay ningún político contaminado. Por favor. Bueno, mientras no salga a flor este problema y no salgan los nombres en su debido momento que saldrán, yo se los anuncio. Dentro de poco tiempo van a empezar a aparecer nombres que ustedes decíamos, ay, ¿cómo es posible que tal político, tal parlamentario esté involucrado? Y está involucrado. Pero decir que acá pasa algo. Pueden estar involucrados. Perdón. Dale. ¿En qué Perdón. caso, Almendras? ¿En qué caso qué? ¿En qué caso, digamos, van a empezar a aparecer nombres de políticos? Así como ahora nosotros teníamos una vida nacional y de la noche a la mañana, un mes de septiembre del 17, ¡ay, capturaron a Rocco Moravito! La prensa hizo lo suyo y después de la noche a la mañana se fuga. Recién después de la captura nos desayunamos que existía un elemento peligroso de la anécdota. Bueno, esto va a pasar cuando dentro de pocos años o poco tiempo, ojalá no sea mucho tiempo, porque lamentablemente eso hay que detectarlo, desbaratarlo y sofocarlo. Van a aparecer integrantes del sistema político involucrados. George. Bueno, no te puedo decir que no. Uno esperaría que no, precisamente que se haga, y creo que sí, yo deseo que no. Estuvo en discusión, tal vez no lo suficiente, pero sí con el caso Marcet y la penetración que tienen las redes de crimen en los sistemas políticos de América Latina. Acá tenemos algunos resguardos, creo que tal vez el más importante es la reserva moral y ética que tiene nuestro sistema político. No creo. Yo soy escéptico con eso, lamentablemente. Bueno, porque está si bien. hubiese... Yo sigo pensando que existe. Pueden haber excepciones, ni que hablar. De hecho, hemos tenido casos de corrupción, de manejo, de situaciones que no ocurrieron dentro de los marcos legales. Y el sistema actuó debidamente. Ahora, yo creo que hay que seguir apelando a ese sistema, a esa institucionalidad que es lo que nos distingue. Yo creo que nuestra política tiene un reservorio y nuestro sistema político tiene un reservorio de moral, de integridad. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, a mí me gustaría, como ciudadano común, saber qué pasó con el caso Moravito. Porque es evidente que una persona no puede estar reuniéndose con otro mafioso, encontrándose, mandándose mudar, saliendo por el coche, irse caminando, irse a la pizzería, irse a la pizzería del otro, irse a la pizzería del otro, que estaba abierta la pizzería, después la cerraron a los 15 días. Es decir, las evidencias son claras, Sergio. Yo no creo, lamentablemente, en la probidad, en la ética del sistema político y del sistema parlamentario en este momento y del sistema empresarial, porque hubo y hay empresarios involucrados en los transportes de contenedores a Europa que están procesados, muchos de ellos. Porque lamentablemente, tú preguntas, ¿qué pasó con Rocco Moravito? ¿En qué terminó esta historia? Terminó, como lo decía al comienzo Patricia... delincuentes existen, existieron, existen y van a seguir existiendo, Patricia, no son delincuentes pero me refiero comunes. a que el sistema en su conjunto, y creo, digamos, que en este caso, si nos referimos al sistema judicial, operó como tenía que operar actuando frente a ese delincuente. O sea, operó la policía, lo detuvo, se lo llevaron frente a la justicia, fueron juzgados, fueron condenados. Entonces, ahí el sistema funciona, que es muy distinto. Tú nombraste a Mateo Messina Denaro, el capo mafia más importante de Italia. 40 años durante más de 30 años. Había mandado matar a decenas de Él decía que podía hacer un cementerio entero con la gente. Mujeres, hombres, pero ¿cuál es la niños, pregunta? una lacra humana. Ahora, se resguardó en Sicilia
durante más de 30 años. Sí. Y ahí operó todo el sistema para que Mateo Messina Denaro no saliera a la luz. Hasta que finalmente, bueno, producto de una dolencia, estaba con cáncer, se tuvo que ir a atender a otra ciudad. Se fue a atender a hacer un tratamiento oncológico. Y ahí quedó y ahí es donde lo logra. Ahora, No, yo te hago ahí opera una lógica que es comunitaria del silencio, de la famosa omertá, opera una policía corrupta, opera un sistema jurídico corrupto y opera un sistema político Visibiliza. No había corrupción en los encuentros de los dos mafiosos en el Uruguay. No hay corrupción en la fuga de Moravito. Pero el punto no hay corrupción en eso. Sin lugar a dudas algo pasó. Lo que digo, Sergio, es que acá, a diferencia, digamos, de lo que por lo menos ocurrió en Italia, acá tenemos una investigación que durmió porque el fiscal que en ese momento había tomado la fuga, que fue Ricardo Lagner, durmió la causa, que no podía avanzar, que tenía problemas y que no sé qué estuvo. Es un modo de operar de Lagner igual. Bueno, está bien, pero esta tiene una gravedad. Perdón, Patricia, a vos te... Ahora pasó otra fiscalía. Bueno, vamos a ver qué es lo que este nuevo fiscal que está al frente de la causa, en qué medida avanza. Ahora, voy a hacer una pregunta. Patricia, pero hay un tema acá que es bastante grave. una apreciación. ¿Qué es la corrupción del sistema político uruguayo? Perdón, yo hago una En apreciación. detalle, me gustaría que nos digas, pues, ¿el sistema político uruguayo está susceptible de corrupción? O dijiste, no sé si te entendí mal, ¿ya está corrompido en algún aspecto? ¿Qué quiere decir eso? La evidencia la nombró Patricia al comienzo de su exposición, que dijo, la verdad, de todo este caso Moravito hubo un solo proceso. No, también, eso lo Sí. sabemos. Pero ¿qué cosas hacen los mafiosos para corromper el sistema político uruguayo? Financian campañas. Ellos trabajan, mientras ellos trabajan contaminando no solamente con dinero, con influencias, contaminan el sistema político. El tema de los pasaportes Está bien, pero yo lo que te pido es un poquito más de precisión. El tema de los Contamina el pasaportes sistema político. ¿Qué quiere decir eso? El tema del pasaporte. ¿Qué quiere decir eso? Contaminar Sí. significa vincularse, significa dar dinero, significa comprar influencias, significa entrar dentro de terrenos que quizás tú y yo no podemos entrar para hacer traslado de droga. En el caso de Moravito, Pero es se logra comprar silencio, corromper con dinero. con dinero y con influencias. El tráfico de influencias no solamente lo hace para ayudarnos entre nosotros, a veces haceme la gauchada, le hacemos tal cosa. No, el tráfico de influencias es una de las metodologías adoptadas por el sistema. Bueno, por eso Vos es hablas de necesario la economía. que acá en Uruguay se refuerce cada vez más a la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Ética Interesante, Pública, sí. que se finalmente haya una revisión de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que los partidos políticos Exacto. efectivamente tengan que rendir cuentas y se sea Exacto. transparente y se pueda seguir y se pueda tener efectivamente la trazabilidad de cómo se financian las campañas. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Yo le pregunto, todo eso lo estás diciendo tú, pero no me lo dijo inicialmente Jean George. No, perdón. ¿Vos estás de acuerdo con Patricia? Julio, estoy de acuerdo con ella, porque acá ¿Campañas? los puntos flacos son, obviamente, el financiamiento de los partidos políticos se tiene que observar. El control de lavado de activos. Hace poco hubo unas ciertas protestas de que por qué razón las reglamentaciones de la Secretaría de Lavado de Activos no estaban Pero es que lo que pasa es que la CENACLAF se le tiene que dar mucho más personal de lo que tiene, porque no pueden ¿Y a qué se hacer debe el que no se seguimiento le de dé, todo? Patricia? Dime ¿a qué se Porque debe? tenemos un Estado gordo, un Estado pesado. Se debe a un que no Estado, hay una voluntad política para que complejo. ciertos temas, no hay voluntad política. Si vos me para que preguntás a ciertos mí temas cuál es el caso no se que de forma fortalezcan, más flagrante sino que se debilita. genera para mí una sospecha, porque claro, en la noticia a uno le cuesta ver las cosas con distancia, pero hace poco en el Parlamento, a raíz de los temas del puerto, se hizo un raconto todo el proceso de los escáner y es casi una risa lo que le ha pasado al Uruguay. Correcto. El senador Manini Ríos hizo todo un raconto, allí otros senadores también. Acá no es un tema de partido, seguramente cada uno tendrá su responsabilidad, pero y no quiero generalizar. Ahora se está en otra licitación y finalmente, aparentemente, van a conseguir esos escáneres, pero hace 20 años prácticamente que estamos por conseguir un par de escáneres o tres en el puerto de Montevideo. Todo eso que me estás diciendo, perdón, Julio. Y ahora los compran, Julio, todo eso que me estás diciendo, yo solo los cuestionó. todo eso que me estás diciendo, que lo has nominado,
Eso significa abrir las puertas al sistema mafioso. Es una Bien, pará, presunción. No tengo ninguna... Una Julio, cortita. pausa. Yo lo que quiero preguntarte, has hablado mucho de la mafia italiana. Yo creo que aquí hay muestras muy claras de varias cosas de las que has dicho. Varias. Aquí se mandaron toneladas de cocaína para Europa. Todos sabemos perfectamente, los que somos periodistas, por lo menos, sabemos perfectamente, y acá está Diana, que es abogada, que ¿por qué bajaron las rapiñas? Porque las penas con la droga son mucho menores que una rapiña. Entonces se cambiaron las rapiñas por la droga, ¿correcto? Podemos las penas aquí. discutir el tema también porque de cómo la entonces voy policía es que las puntualmente tipifica y a cuántas este tema tipifica y te después. pregunto este Pero tema bueno. puntualmente. Vos has hablado de la mafia italiana. Te pregunto por la mafia rusa. Porque, por ejemplo, el tema de los pasaportes generó que 2 cónsules en este momento estén involucrados y que una mujer española que trabajaba en el consulado uruguayo hace 18 años debiera renunciar y no se le pudo hacer un juicio político porque no formaba parte, digamos, del sistema político uruguayo. Era española y trabajaba desde hace 18 años en el consulado ruso, uruguayo en Rusia. Yo te pregunto por la mafia rusa. Pará, te dicho que 2 minutos porque podemos hablar 3 horas de esto. Tengo que ir a la pausa. Dame un adelanto por lo menos, dale. La mafia rusa hace parte de un sistema criminal integrado extendido por el mundo. Que opere acá, que opere en Bolivia, que opere en Brasil, para ellos no tienen problema. O sea, repito e insisto, sistema criminal integrado, ideología mafiosa extendida por el mundo. Todo lo demás, que ha mencionado muy correctamente Lucich y Patricia, son las visibilizaciones de que un Estado está debilitado para combatir la mafia. Y los outsiders que llegan a la política... Perdón, y el Estado uruguayo está debilitado para combatir mafias o elementos del crimen organizado internacional. Está totalmente debilitado. Somos débiles. La evidencia es clara y contundente. Rocco Moravito y todo lo que Pero significa... está débil Italia. Pero Italia está debilitada. Italia, que mucho más. Es la cuna de la mafia, no Está vamos a estar débil. débiles. Pero justamente está débil todo. Pero México pasa por México. Patricia está debilitada. Colombia. Las 10 ciudades más. Perdón, pero está debilitada Seguro. por una La sencilla pausa. razón. Una sencilla razón está debilitada Italia. Tiene 200 años de mafia. Significa que si bien hay elementos de la Constitución, reglamentación, hay mecanismos legales para combatir la mafia, también hay, lamentablemente, una contaminación repulsiva. Me vas a decir que no está contaminada Italia cuando hay un señor que se llama De Lultri, Marcelo De Lultri, Berlusconi involucrado con la mafia. Claro que está debilitada. Y nosotros seguimos ese mismo paso si no ponemos las barbas en remojo a nivel de los institutos. Seguro que cuando el conductor de Informativo 4 te decía a la pausa, te daba bola, a mí no me da bola. Adelante. Cuando Arellano te decía, vamos a la pausa, y decía, sí, Arellano, tranquilo. A mí no me da bola. Bueno, muy bien. A todo lo bueno que ya conocés de Pulso, ahora le sumamos un importantísimo plus. Coordiná hora para tus análisis clínicos o consultas médicas en menos de 72 horas. Mirá. Ahora tenés una razón más para elegir a Pulso. Pulso Plus, un nuevo servicio con el que podés coordinar tus análisis clínicos y consultas con especialistas en menos de 72 horas. Informate al 2604-0404. Pulso Plus, en 72 horas tienes hora. O Yacosa también. ¿Llegaste con Yacosa o no? ¿Llegaste con Yacosa o no? No, lo conocí, hablé con Pero no llegaste a compartir. Es más Sergio. joven que yo. Bueno, yo qué sé. Yo lo conocía a Yacosa, Colágeno pero... Dúo Avies. Víctor es Hugo una Pedroso, fórmula- sí, por supuesto, toda esa generación. Colágeno Dúo Avies. Abedís Badamián. Bueno, ¿ves lo que te digo? Adelante. Beso a Colágeno Dúo Avies es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2 UC2L carnitina Carnipure. Una sola toma diaria en cápsula vegetal V-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Es una fórmula con el respaldo de Lonza Suiza y cuando elegís Avies, ten en cuenta que Laboratorios Avies elegís natural con calidad farmacéutica. Muy bien. Quiero decirles que la nueva serie Galaxy S23 5G de Samsung llegó para seguir sumando experiencias épicas. Cámaras para fotos y videos nocturnos sin precedentes, rendimiento gaming de nivel superior y más. Descubrilos en shop.samsung.com.uy. Sergio. ¿Sabías que ahora en Car One podés comprar tu auto desde cualquier lugar? Además, vos, Piña, Sí. que sos un indeciso. Tenés razón. Toma, lo podés probar durante 7 días Upa. o
500 kilómetros. Y si no te gusta, lo devolvés. Qué bien. Dale, que nos vamos a la tanda. Escanea este código que te lo llevan. Muy bien. Acá tenemos, ¿eh? Acá tenés el código. Por ahí. Por acá. Ahí Dale, está. entra ahora. Sí, ahora. Detrás de cada auto está Carwan. Carwan, bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa, seguimos hablando de mafia y de todo un poco. Ya seguimos en el 10, el canal uruguayo en vivo. 500 kilómetros. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. La humedad. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifaz, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. Queso rallado artesano es queso. Lácteos Pipos, de excelente calidad. Bolsas para residuos, herradura, más resistentes. Queso para sándwich, Lover, amantes del queso. Industria uruguaya. 2 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Si hablamos de mutualista, vos ya sabés, médica uruguaya. La mejor atención gastando menos. La salud que merecemos está en médica uruguaya. Sergio. El Plan Plus de Centel brinda tranquilidad ante un problema importante de los adultos mayores, las caídas bruscas con imposibilidad de movimiento. Al detectar un aumento de velocidad en la caída, con posterior inmovilidad, este sencillo pulsador realiza la llamada al centro de atención de Centel. No necesita cargar su batería y lo podés llevar siempre contigo, inclusive bajo la ducha. Podés probarlo sin costo alguno por 2 meses. Comunicate al 0887 18 o por WhatsApp desde www.centel.com.uy. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Muy bien. Excelente. Tiene sentido que quieras volver a disfrutar de la música, de los sonidos de la naturaleza o de las charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical, porque en Audical somos líderes en soluciones auditivas. Agendá una consulta gratis al 18899. Mirá. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 18899. ¡Toma! No sé qué pasa, que rajan del bar, corren a casa, se van a esconder. Llega el baluarte del cuarto poder, con su punzante forma de preguntar. Dígame lo que solo quiero saber. Ahí va. Lo que ¿quién le responde a Pastichotti? Le responde a Pastichotti. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estoy muy nervioso por esta casi final de Gran Hermano que tenemos ahora. Enseguida pegado No doy a más con los polémica, dedos. gala de eliminación de las últimas de Gran Hermano. Nacho La tiene última que antes de la quedar. final. Nacho tiene que quedar, tenemos que votar. Vamos, La Nacho, última Uruguay. con voto negativo. ¿Es voto? Negativo. Negativo. Buenas noches. El Buenas. periodismo de investigación de mafia y demás cosas dice presente con Víctor Hugo Pastichotti. Un saludo a todos los presentes, en particular al invitado, el periodista especializado en temas del crimen organizado y ufología, Jean George Almendras, para quien pide un fuerte y sostenido aplauso. Que como yo empezamos en el diario Los Principios de San José, somos colegas y me gustaría hacerle la pregunta, Jean George, si te puedo tutear. ¿Cómo no? Yo prefiero que no. Problema tuyo. Caemos siempre. ¿Qué problema con esa tuyo? pregunta. Para que haya una distancia entre el entrevistado y el entrevistado. Vamos a ver cuánto conocen a nuestro querido invitado. A ver. La primera pregunta es para mi colega, la periodista Patricia Madrid. A ver. ¿Cómo estás, ver. colega? Todo muy bien. Me alegro. Cada día más linda estás. Gracias, muy amable. Patricia, ¿cuál de estas afirmaciones musicales sobre George Almendras es cierta? Las opciones son A. Toca los platillos, el redoblante, el bongo y la pandereta. B. Toca la trompeta, el saxo y el trombón. C. Toca el clavicordio, el clavicembalo y el xilófono. Y D. Toca el timbre, la bocina.
xilófono. Toca el timbre. Cállese, abogada. Cualquier cosa. Toca el timbre, la bocina y la pantalla del celular. ¿Cuál de estas afirmaciones musicales es cierto? Creo que la B... La trompeta, el saxo y el trombón. Tiendo a pensar esa. ¿Puede ser? No. Jean-Georges, ¿cuál es la correcta? Técnicamente no, pero emocionalmente sí, porque toca mi hija el saxo. Ah, Yo bueno, toco ok. el tambor y la percusión. Bien. Platillo, Ah, redoblante, ok. el bongo y la Correcto. pandereta. Y además Correcto. toca el timbre, la bocina y la pantalla del celular. Bueno, no, sí, pero pero no son bien. musicales esas. Correcto. Entonces, incorrecta para Patricia. Parche. Estás abajo, un punto. Parche. La siguiente pregunta es para la colega, la doctora de Derecho y Ciencias Sociales, Diana Abrasinska. Sí. Abogada, cubriendo un tiroteo para el informativo Jean-Georges, Almendras tuvo que convencer al camarógrafo para acercarse a registrar los hechos, como lo vimos hace un ratito. Sí. ¿Qué le dijo Almendras exactamente en cámara a su compañero? Las opciones son A. Acompáñame, por favor. Buen hombre. Mirá cómo está Jean-Georges. Sos picarón vos también, ¿eh? B. Seguime que están regalando alfajores. Claro. En el tiroteo. C. Vení acá, carajo. No te apretés. Y D. Vení, que te vas a divertir. ¿Cuál sería la que dijo? Ninguna de esas. Una dijo, vení, no te... Ah, bueno, la opción A, B, la C es... A ver, yo soy fiel seguidora porque soy una periodista de policiales frustrada. Me hubiese encantado. Es más, empecé a estudiar periodismo para eso. Ya. Me parece maravillosa la tarea que realizan. Así que si me quieren llamar, después les paso el teléfono a Pasticho. La vení. ¿Cuál fue exactamente la No te frase? apretés, carajo. No te apretés, carajo. Sí. ¡Correcto! Muy bien. Perdón, ¿puedo hacer una anécdota de eso? Por El supuesto. camarógrafo, que lamentablemente falleció, Hugo Modino, pero es un héroe post-mortem, en vida y post-mortem. Íbamos a hacer notas con Hugo Modino a cualquier lugar El señor y la Modino. gente decía, Almendras, qué bien, lo vimos en el tiroteo hace años, que usted decía no te apretés carajo. Y dice, ¿y quién era el cagón? No, dice, ¿y qué camarógrafo? Y me dice, el cagón soy yo, decía Hugo Modino. No hay periodistas, no ha habido periodistas mujeres de policiales, ¿no? En la historia Circunstancialmente de la sí, pero no. En la, creo, mi memoria no. Yo creo que no. Es un área que podrían incursionar la... Totalmente. Vamos que se viene la Vamos, haga la ahora eliminación. la eliminación, señoras y señores. Todos a Los votar últimos por años. Nacho. ¿eh? Paola Botti. Paola Todos Botti, por- sí, sí. Paola Botti. La próxima pregunta es para el polifacético Julio Ríos Corbo. Y tiene que ver con el crimen organizado. Nunca mejor dicho. Y preguntarle a usted. Me parece una falta de respeto, ¿no? Pero bueno. Han habido tantas que no importa. Señor Una más. Ríos, ¿cuál de las que voy a mencionar no es una de las principales mafias de Italia? Correcto. Las opciones son Sí. A, la Cosa Nostra. Ajá. B, la Camorra. C, la Andragueta. Y D, la Auténtica, a la que te arranca la cabeza. Pero voy a decir con ¿Cuál es la que no? total y absoluto conocimiento de causa, porque estudié, no tanto como Almendras, pero muchos años la mafia italiana. Estuvo metido. La última es la que no. La última, correcto. ¿Qué es esta? Subime un poquito. Está lindo esto. Está lindo un día para ir con el grupete a Pero bailar. ¿cómo? ¿Eh? Escuchá, Con me La Club de Anita. Yo encantado. Bueno, la última pregunta y ya se viene la gala de eliminación. Sí, señor. En vivo. Todos podemos votar y vamos a votar, por supuesto, por Marcos para que se quede. Hoy es negativo, o sea, hay que Hoy votar es que se va. negativo. Yo creo que se va Romina por la oscuridad que tiene esa mujer, pero veremos qué es lo que pasa. Bueno, veo que no te cae bien. La última pregunta es para el invitado, el periodista especializado en temas del crimen organizado y ufología. Que ufología es de los que se ufan de los demás. No. No, pensé que era... No es eso. No, son los que estudian los pantalones UFO. No, tampoco. Fuimos al mismo. Tuvimos profesor una de ufóloga periodismo. acá, Silvia Cliche, sentada, Perfecto. son los que tienen Ufología contacto. es sobre los, ya sabes, Sobre- Jean-Georges Almendras. Almendras, usted sabe mucho de mafiosos y de extraterrestres. Vamos a ver cuánto sabe de los polemistas. ¿Quién de los y las presentes protagonizó 2 telenovelas en Miami? Las opciones son A, Diana Abrasinska. B, Nicolás Nusic. De galán. Era galán. C, Julio Ríos. O D, Sergio Daniel Publio. De Hacendado Mayor.
La novela. ¿Cuál participó en 2 novelas en Miami? La verdad, me tiro por la D. Sergio Daniel Puglia. Incorrecto. El que participó es nuestro galán, nuestro Cacho Castaño. Acá lo tenemos. El hombre que triunfó en Miami. Y en el bar humano es. En la primera participé en 7 capítulos y no tuve parlamento. En la segunda sí tuve 12 capítulos y un beso incluido. Pero en la primera participé en 7 capítulos. Sí, con una actriz mexicana incluso. Bueno, Muy bien. Muy bien. Qué lindo recuerdo para Sí, él. la verdad que es muy lindo. Para ella, no sé, pero para mí sí. Pero usted lo pasó bien. Dayana, gracias. Gracias. Ahora le voy a tener más respeto al señor Sergio Puglia porque va a ser mi jurado en MasterChef. Estamos muy Pensaste alcahuetear ya. Escandaloso. Así que en breve, Pensaste alcahuetear ya. por de la supuesto, en manera. breve le voy a traer a todos los que empiece a practicar. Jean George, muchas gracias por venir. Habría mucho por hablar, pero creo que tenemos que tener conciencia a nivel masivo y ciudadano. Y este encuentro, este diálogo, creo que es clarificador y debería profundizarse más. Les recomiendo a la audiencia, televidentes, www.antimafia2000.com para interiorizarse sobre este aspecto. Y quiero hacer un pequeño anuncio. El próximo 23, jueves, creo que es jueves 23 de marzo, en la redacción de Antimafia 2000 en la Ciudad Vieja, Piedras 425, un grupo de colaboradores de Antimafia y un grupo que constituyó una coordinadora contra la guerra nuclear. Vamos a dar, incluye Antimafia, vamos a dar una charla, así que están invitados todos para las 18 horas, Piedras 425, este próximo jueves. Gracias, porque creo que es el momento de que el gobierno uruguayo, las autoridades, las instituciones involucradas en el crimen organizado, en el lavado de activos, en el Parlamento, para legislar, para crear urgentemente el delito de mafia, hay que trabajar en forma conjunta, si no, Muy bien. Gracias, Julio. No, al contrario, un saludo para un fuerte empresario que me decía que Moravito andaba comprando y vendiendo autos con gente importante acá, y otro que también me escribía del interior que me dijo que un mafioso de Tacuarembó hace 10 años fue atrapado en México acusado de la desaparición de 43 estudiantes. Gracias, Sergio. Nos vemos, nos reencontramos. Gracias, Madrid. Gracias a vos. Buena semana para todos. Gracias, Nico. Encantado que arranque muy bien la semana. El jueves. Muy bien, les quiero decir que la semana que viene no vamos viernes y domingo, vamos jueves y domingo. Así que nos esperamos el próximo jueves cuando volvemos a hacer Polémica en el Bar, en vivo en el 10, el canal.